Imagina que estás desayunando en un bar. Un hombre sale, ¡pumba! Un francotirador lo ejecuta en plena calle. Si sales, mueres. Si te asomas, mueres. Si corres, mueres. Y entonces entiendes algo peor. Esto no es un tiroteo normal. En este vídeo te voy a mostrar qué no hacer, que sí hacer. Y cómo se vence realmente al virus en el bar. El error fatal de los protagonistas ocurre en los primeros segundos, casi por instinto. Asumen que están ante un terrorista con un francotirador. Es una reacción humana, lógica, incluso razonable. Un disparo seco, una víctima que cae en la calle y el pánico colectivo empujan a una sola narrativa posible. Alguien está matando desde las alturas. El cerebro necesita una amenaza clara para reaccionar, y el francotirador encaja perfectamente en ese molde. El problema es que esa explicación es demasiado simple para lo que realmente está ocurriendo. Muy pronto aparecen señales que no cuadran con un ataque terrorista convencional. La primera es inquietante: ningún móvil tiene cobertura. No hablamos de una caída puntual de red, sino de un bloqueo total, sistemático, propio de inhibidores de frecuencia. Eso no es habitual en un tiroteo espontáneo. Después llega algo aún más extraño. No hay despliegue policial masivo. En una plaza céntrica de Madrid, con 2 personas abatidas a plena luz del día, lo normal sería un perímetro saturado de patrullas, geo, helicópteros y evacuación inmediata. Aquí no hay nada de eso. Solo silencio. Y espera. El tercer indicio rompe por completo la narrativa inicial. Los cuerpos desaparecen. No hay acordonamiento, no hay levantamiento de cadáveres visible, no hay cámaras captando el procedimiento. Simplemente ya no están, y cuando los protagonistas buscan confirmación en los medios, el golpe es definitivo. Las noticias no informan de ningún asesinato. Ni última hora, ni alertas, ni comunicados oficiales. Es como si las muertes no hubieran ocurrido nunca. En ese momento, el espectador atento debería entender que no se trata de incompetencia ni de retraso informativo, sino de ocultación deliberada. Aquí entra la regla clave que define esta sección y que marca la diferencia entre sobrevivir o morir. Cuando la respuesta del Estado no coincide con la gravedad del ataque, la amenaza no es la que crees. Los Estados pueden fallar, pero no improvisan el silencio. Si no hay reacción visible, si no hay comunicación, si no hay relato oficial, es porque el problema no es un individuo armado, sino algo que no puede hacerse público. Algo que no se persigue con balas, sino con contención. Y en ese momento, sin saberlo aún, los protagonistas ya no están atrapados por un tirador, sino por una amenaza mucho más peligrosa, invisible y letal. El primer impulso, y el más peligroso, es salir a ayudar al herido. Es un reflejo humano, casi automático, pero en un escenario con disparos activos es una sentencia de muerte. El francotirador, o lo que creemos que lo es, no dispara al azar. Dispara cuando alguien cruza el límite seguro. El barrendero lo demuestra con su vida. Salir del bar no convierte a nadie en héroe, lo convierte en un blanco. En situaciones así, ayudar desde la exposición solo multiplica las víctimas. El segundo error letal es asomarse por los cristales. El bar es un espacio acristalado, lo que crea una falsa sensación de protección. Ver no significa estar a salvo. Un cristal no detiene una bala, y peor aún, delata siluetas, movimientos y posiciones. Buscar al tirador a simple vista es otro fallo común. El ojo humano no compite contra un arma de precisión ni contra alguien que ya ha elegido su ángulo. Cada segundo mirando hacia afuera es un segundo regalado al disparo. Luego aparece el caos interno. Separarse del grupo, entrar en pánico y empezar a acusar sin pruebas. El miedo necesita culpables rápidos, y cuando no se entiende la amenaza, el enemigo se inventa dentro. Este tipo de fractura es más peligrosa que el ataque exterior porque rompe la cooperación. Un grupo dividido no analiza, reacciona. Y reaccionar mal en un entorno cerrado significa errores en cadena, movimientos inútiles y decisiones irreversibles. Pero el error más grave, el que engloba a todos los demás, es no entender el espacio. El bar no es solo un lugar, es una geometría. Es un recinto acristalado, sí, pero el tirador solo tiene línea de tiro cuando alguien sale o se expone directamente. Mientras permaneces dentro, el ángulo juega a tu favor. Por eso la estrategia correcta es clara y concreta. Suelo primero, porque reduce silueta y visibilidad, barra después, porque es el único elemento sólido y cerrado del local. Y zonas ciegas siempre. Aquellas que rompen cualquier línea directa de disparo. Entender el espacio no te hace invulnerable, pero te compra algo vital, tiempo. Y en este escenario, el tiempo es vida. Todo cambia en el instante en que aparecen los agentes NRBQ con trajes de protección integral.
Ese detalle, que muchos pasarían por alto, redefine por completo el escenario. Ningún cuerpo antiterrorista convencional actúa así ante un francotirador. Esos trajes no están diseñados para balas ni explosivos, sino para amenazas invisibles, para aquello que no se puede ver ni oír, pero que puede matar en silencio. En ese momento, el espectador atento debería entender que el peligro ya no apunta desde una ventana. Está dentro del bar. Aquí se rompe definitivamente la teoría del terrorismo. Un atentado busca impacto, ruido, visibilidad y reivindicación. Lo que ocurre en la plaza es lo contrario: silencio, ocultamiento y negación. Esto no es un acto político ni ideológico, es un protocolo. Y los protocolos más fríos son los sanitarios. La actuación de los agentes no es ofensiva, es pasiva. No avanzan, no irrumpen, no detienen. Contienen, sellan el perímetro y esperan. Esa pasividad no es incompetencia, es cálculo. El comportamiento del ejército confirma la verdad más inquietante. No van a entrar. No hay rescate porque rescatar implicaría exposición. No hay negociación porque no existe un interlocutor. Y no hay prisa porque el tiempo juega a su favor. Desde fuera, el bar deja de ser un lugar con personas atrapadas y se convierte en un foco biológico. Un punto rojo en un mapa que debe apagarse solo. Por eso, la conclusión es brutal y sencilla. Esperan que mueran, no por crueldad, sino porque así se evita que el problema se expanda. Y entonces, la figura del hombre del baño cobra su verdadero significado. No era un terrorista, no era un loco ni un peón de nadie. Era el vector, el origen, el portador. Todo el operativo gira alrededor de él, no de los disparos. Los tiros no eran para sembrar terror, sino para impedir salidas, para asegurarse de que nadie escapara del radio de contagio. En ese punto, los protagonistas ya no están atrapados por un enemigo armado, sino por algo mucho más difícil de combatir. Una amenaza biológica que no distingue entre culpables e inocentes, y frente a la cual el Estado ha decidido aplicar la solución más fría posible. Cuando el miedo se instala, la lógica es lo primero que se rompe. El pánico empuja a los protagonistas a cometer el que quizás sea el error más grave de todos: creer que separarse evita el contagio. La idea parece sensata en la superficie: aislar a los posibles infectados, pero nace del desconocimiento y de una comprensión distorsionada del virus. No están tomando decisiones médicas, están reaccionando emocionalmente. Y en una crisis biológica, reaccionar sin entender el mecanismo de transmisión es una condena. El ébola no funciona como muchos imaginan. No se transmite por el aire, no viaja flotando en el ambiente, ni se propaga con la respiración casual. Su vía es clara y directa: los fluidos corporales. Sangre, saliva, sudor, vómitos, lágrimas, secreciones. Y ese es el detalle que vuelve inútil toda la estrategia de separación. El contacto ya ha ocurrido: manos que tocan rostros, móviles compartidos, comida manipulada, cuerpos revisados sin protección. El virus no necesita tiempo para moverse por el grupo. Ya lo ha hecho. Por eso, la conclusión es tan dura como inevitable. Probablemente todos están infectados. No porque el virus sea omnipresente, sino porque las condiciones humanas, miedo, confusión, proximidad, han hecho su trabajo. En ese punto, dividirse no reduce el riesgo, lo multiplica. Aísla recursos, rompe la cooperación y genera violencia interna. Cada acusación, cada encierro forzado, cada arma apuntando a un compañero, acelera el colapso del grupo más rápido que cualquier fiebre. La verdadera salida no está en el aislamiento improvisado, sino en la coordinación. Separarse no salva a nadie cuando el daño ya está hecho. Trabajar juntos sí. Compartir información, entender el virus, planificar una estrategia común y moverse como un solo cuerpo es la única forma de recuperar el control. En esta sección, la película deja claro que el enemigo no es solo el ébola, sino el miedo mal gestionado. Y cuando el miedo gobierna, el ser humano se convierte en su propio vector de destrucción. Aquí se traza la línea definitiva entre morir por miedo o ganar por comprensión. La clave está en entender que la vacuna sí puede servir cuando aún no hay síntomas graves, porque actúa como una barrera temprana que reduce la progresión del virus. Discutir quién se sacrifica es perder tiempo y energía. Repartir las dosis de forma racional maximiza las probabilidades del grupo. En este punto, el individualismo es letal y la estrategia colectiva se convierte en la única ventaja real frente a una amenaza que no se puede combatir con fuerza. El segundo acierto es táctico: usar el subsuelo como vía de escape. Las alcantarillas no son una huida desesperada,
Son una ruta lógica fuera del perímetro controlado. Avanzar a contracorriente, seguir las tuberías principales y buscar pozos de visita es lo que realmente conduce al exterior. Pero aquí aparece el error crítico que lo arruina todo. Encender fuego bajo tierra. Las alcantarillas concentran gases inflamables. Una chispa no ilumina, mata. Ganar exige pensar como ingeniero, no como desesperado. Silencio, orientación y paciencia. Todo lo demás es ruido que te acerca a la muerte. En el bar, ganar no significa salvar al grupo. Significa entender antes que los demás. No era un francotirador, no era una bomba, no era paranoia. Era un virus y un estado dispuesto a enterrarte en silencio. Ahora dime tú, ¿habrías entendido la amenaza a tiempo? ¿Confiarías en el grupo o solo en ti? Déjalo en los comentarios. Dale like si quieres más cómo ganar en... Suscríbete, porque aquí no vemos películas, las sobrevivimos.